Seguimos en Astrolabio, bloque 2, y vamos a mandarle saludos a nuestros oyentes virtuales. Carolina Torres, desde la Universidad Nacional Arturo Jaureche, nos está escuchando en estos momentos, y le contamos a Carolina y a los otros que están allí a través de www.untdf.edu.ar/radio en vivo, que hoy nos acompaña aquí en Astrolabio el doctor Andreas Engel. Es especialista en investigación atmosférica experimental, es doctor por la Universidad de Frankfurt, Alemania. Sus intereses científicos abarcan una amplia gama de temas relacionados con la investigación atmosférica, y es uno de los motivos por los cuales es parte de esta mesa hoy en este programa, que no solo habla de astronomía, sino también de las ciencias afines a las disciplinas que se trabajan aquí en el observatorio, en la Estación Astronómica de Río Grande. Así es, ya es el tercer programa que venimos con la campaña Southtrack, esta campaña de la que algo ya adelantamos al comienzo del programa. Es un despliegue muy grande de instrumentos y grupos científicos. Hay más de 40 científicos alemanes aquí en Río Grande desde hace casi un mes. Van cambiando, van rotando. Este avión, el Halo, que así se llama, es un avión preparado para volar durante mucho tiempo y a gran altura, o sea, para cubrir grandes distancias y a gran altura. Tiene 13 instrumentos a bordo. Los 13 están funcionando. 13 instrumentos. Sí. Y los 13 funcionan. Al momento todos los 13 funcionan. Al momento el avión está en el aire y pienso que todos los 13 instrumentos funcionan al momento. Yo estoy viendo, porque hay una página, un sitio web específico para seguir la trayectoria del avión. Ah, qué bien. En este momento el Halo está a la altura de la península antártica, un poquito hacia el este de la península antártica. Está volando te puedo decir, a 759 kilómetros sobre hora. Pero qué bárbaro. Porque tiene viento en contra. Esta es la velocidad respecto al suelo, ¿eh? Ajá. Y estoy viendo aquí el viento a la altura del avión y está volando a una altura de 12.800 metros. En las ediciones anteriores había estado volando hacia el lado de provincia de Buenos Aires, sur de Buenos Aires. Para todos lados voló. Ya recorrió prácticamente todo el territorio. Los 4 puntos cardinales, tanto a lo largo de la cordillera de los Andes hacia el norte, a lo largo de la Patagonia. En este caso está haciendo una especie de trapecio, cuya base está a la altura de la península antártica. Y bueno, de estos 13 instrumentos, Andreas está particularmente relacionado con un instrumento que se llama GOEST. Sí, es mi instrumento con lo que él trabajo desde 10 años. Hemos construido este instrumento por avión y medimos los casos de invernadero con este instrumento. Y también los gases que están interesantes por... Yo voy a nombrar ahora una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6 gases. Los voy a dar sus designaciones químicas, ¿no? Estos gases son el hexafluoruro de azufre. Sí. ¿Dije bien? Los clorofluorocarbonos, que hay varios. Bromuro de metilo. Sí. Bromoformo. Sí, también. Muy bien, hasta ahora voy bien. Cloroformo. Ese es conocido. Sí, cloroformo también. El cloroformo es conocido. Ioduro de metilo. Sí, también. Todos estos gases son enemigos de la capa de ozono. ¿O hay algún amigo? No todos son, no hay amigos, pero por ejemplo los SF6, los CFC, sí,
no está un problema por la cabo de ozono, pero para nosotros es interesante porque podemos aprender el transporte de aire en la atmósfera con este gas. Porque Ajá. Es un gas que vive por mucho tiempo en la atmósfera. Sí. Y podemos estudiar cuánto tiempo necesita para transportar aire de aquí, de la troposfera, Ajá. a la estratosfera. Sí. ¿El CFC es un producto del hombre o se produce naturalmente? No, es solamente producto solamente por el hombre. Sí. En cambio, entiendo que el bromuro de metilo y el bromoformo y aún el yoduro de metilo, hay agentes naturales que los producen. Sí. ¿Cómo llegan esos gases allí al límite de la troposfera o a la baja estratosfera? Por esto necesito comprender cómo el transporte de aire de aquí en la estratosfera funciona. Y normalmente el aire de la estratosfera es transportado en el trópico, en the tropics. Sí, sí. No viene de aquí, Ajá. pero es el aire which you find in the tropics. Ok, o sea, se produce principalmente en los trópicos, asciende muy alto y de allí puede estar transportado horizontalmente sí. en la estratosfera. Y entonces y hay muchos casos que vienen del océano. Sí. ¿Sí? Y si hay aire que es transportado muy rápido, sí. Los gases por ejemplo, bromoformo. Es un gas que no vive mucho longo en la atmósfera. Que es producido por el fitoplancton y las algas, entre otros. Es el bromoformo, dijimos. Sí, y cuando hablamos de que asciende muy rápido, ¿de qué periodos de tiempo estamos hablando? ¿Son horas, días, meses? No, son meses. Meses. Unos meses. Pero en unos meses todavía que queda una cantidad de bromoformo, por ejemplo, sí. Y por gases como los CFCs tienen tiempo de residencia en la atmósfera muy largo, de cientos de años. Sí. Entonces ellos son transportados sin reacciones químicas. Ah, ok. ¿Estos gases se distribuirían uniformemente a lo largo del planeta o hay zonas en las que estarían más concentrados, quizás porque están más cerca de las zonas donde se producen? Si hay un gas que vive 100 años en la atmósfera, sí. Es distribuido uniformemente. Muy uniformemente. Aquí en la hemisfera sur es sí. más o menos los mismos concentraciones que en la hemisfera norte. Entonces estos son globalmente muy uniformes, pero cuando entran en la estratosfera hay luz ultravioleta sí. y con esto los gases son chemically depleted. Que sí, se degradan químicamente. Exactamente, sí. Se degradan y entonces hay diferentes concentraciones. Pero aquí en la troposfera es muy uniformemente. Claro. ¿Por qué? Yo creo que tu interés, obviamente, ya me lo has comentado en alguna oportunidad, tu interés en estos estudios tiene que ver con lo ambiental, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo explicamos el por qué es importante analizar los gases allí arriba para intentar mejorar nuestra calidad de vida o de aire aquí abajo?
Por aquí abajo, el aire de aquí abajo, si hay un... en el ozono, hay menos ozono en la estratosfera. Sí. Aquí, por el aire, aquí no hay muchos problemas, pero Sí. hay más luz que por Sí. cancer skin. Cáncer de piel. Cáncer de piel, sí. Exactamente, por ejemplo, y también si el ozono es también un gas invernadero muy fuerte. Ajá. Entonces, todos los procesos químicos y físicos que influencian la distribución del ozono en la atmósfera Sí. es tan importante por el calentamiento Por el global. calentamiento global. Sí. Muy interesante. ¿Podrías explicarnos, digamos, qué diferencia hay entre este aire que respiramos y el aire a 12 kilómetros de altura? A 12 kilómetros de altura, los gases de residencia, tiempo de residencia baja, no existan. Entonces los normales Sí, claro. problemas de ir en una ciudad Sí. no existan allí. Pero El aire es mejor, entonces, en ese sentido. normalmente es el mejor, aire pero es mejor. si vas más alto, hay mucho ozono. Y ozono es Perjudicial. para... Dañino, perjudicial. Sí. Exacto. Bueno, o sea que, pero sin tener en cuenta la temperatura, que obviamente en el límite de la troposfera tenemos temperaturas muy, muy, muy bajas, ¿no es cierto? Sí. Pero sin tener en cuenta el tema temperatura, ¿podríamos respirar ese aire allí que está allí arriba? Sí, el aire hasta 15 kilómetros pienso que sí, pero aire a 25 kilómetros no. Ya no. Ya Bueno, no. Muy bien. Porque hay demasiado ozono. Claro, entiendo, claro. ¿Cómo es que funciona este instrumento GHOST? Esto es muy complicado de explicar en Trataremos español. de hacerlo radio, fácil. y en radio. ¿Y en por qué el radio nombre? GHOST también. Es un acrónimo, claro. Es un acrónimo, sí. El acrónimo es inglés, es por Gas Chromatograph for Observation of Stratospheric Traces. Es un cromatógrafo de gases. Ajá. Y con un espectrómetro de masas. Y yo supongo que es un instrumento que en donde el aire entra, ¿no? El aire entra en el... ¿Y qué hacemos con ese aire que entra? El aire que entra, tenemos entry... entrada entrada de aire, sí. Y este aire... pienso que voy a explicar en inglés. A ver. Y si puede... so, the air enters, we freeze it out and concentrate it. Sí. Y se lo congela y se lo concentra, por lo tanto. Sí, se lo enfría, porque hay concentraciones muy bajas. Se lo enfría, digamos, aún más, porque es un aire que ya está a una temperatura de alrededor de 50 grados bajo cero. Sí. Y se lo enfría aún más. No, le friamos un absorbente y sobre el absorbente lo podemos friar. Vamos a menos 70. Menos 70. Todo eso mientras el avión está volando. Sí, exactamente. Y después tenemos un aire con los, por ejemplo, los CFCs son más concentrados. Ajá. Y esto le transferamos en una capilar muy de 15 metros. Ajá, que está enrollado. Sí, exactamente.
y los diferentes componentes del aire Sí. van a necesitan más tiempo o menos tiempo ok. para pasar 15 metros Claro. y después son separados Sí. y le podemos analizar, medir en Sí. el espectrómetro de masas. Muy bien. Creo que quedó bastante claro. ¿Y eso cuántas veces por unidad de tiempo se hace? ¿Cuántas veces por minuto o por hora? ¿O por...? Nosotros somos el instrumento los menos rápido en ¿sí? el avión. Ah. Sí. Necesitamos por SFC, sulfur hexafluoride, Sí. por ejemplo, necesitamos 1 minuta y entonces tenemos 60, más o menos 60 por hora. O sea, cada- todo ese proceso de medición y discernimiento, ustedes generan un dato para cada uno de estos gases por minuto. un dato por minuto, sí. Espectacular. Son óptimos. Pero y por los otros que medimos con el espectrómetro de más, sí. es entre 4 y 5 minutos. Ah, Pero los otros instrumentos, hay muchos instrumentos que tienen sí, una cadencia. 10 sí. o 50 puntos cada segunda. Claro, sí, Sí, bueno, tal son cual. mucho más rápido. Otro tipo de instrumentos. Pero Sí. bueno, de todos modos hay que multiplicar esto En esta 8 horas cantidad de vuelo que 8 están, o es- 9 horas como es el claro. vuelo de hoy, Sí. igual la cantidad de información Más de 500 datos. es muy grande. Y luego, imagino, debe ser muy interesante el análisis, el procesamiento y el análisis, porque todo esto se produce a una velocidad de entre 700 y 900 kilómetros por hora. Entonces, estos datos van a pertenecer no a un punto, sino a toda una región Sí. o un camino Ujú. que después, imagino, será muy interesante. Obviamente ustedes compararán estos datos con los obtenidos por otros instrumentos, por ejemplo, satélites o instrumentos en tierra, Se triangula. cuando es posible. Cuando posible, sí, con instrumentos en tierra. En este caso no. Pero es muy difícil porque nosotros tenemos un punto a 13 kilómetros o 14 kilómetros Sí. y los instrumentos de satélite o de tierra normalmente tienen una información que regionalmente Sí. Difiere. diferente. Pero hay muchos diferentes instrumentos sobre el avión y la primera cosa que hacemos es mirar los otros instrumentos del avión. De todos modos, hay varios gases que ustedes miden que no son medidos por otros instrumentos. Sí. Claro. Ujú. ¿Te parece, Bueno, José Luis, sí. que para seguir conociendo más sobre las investigaciones que se están desarrollando en estos momentos, con sede en Río Grande y también con sede en Calafate, esta campaña Soundtrack con el avión Halo de la República, de la Universidad de Frankfurt de Alemania, esto de grupo de investigadores que están trabajando aquí en nuestro país? ¿Les parece que vamos a la música, descansamos, tomamos un café, seguimos conociendo más del trabajo que realiza el doctor Andreas Engel con su equipo aquí en esta zona de la República Argentina? Y después de la pausa musical, ¿seguimos conversando? Sí, cómo no.